Buenas muchachos, esta es la primera clase en sí de la asignatura en cuanto al contenido programático. Vamos a empezar con el primer capítulo de la guía, que sería el experimento. ¿Sí? Vamos a darle una introducción de una vez. Fíjense, un experimento se define como toda actividad realizada según un plan establecido, cuyos resultados producen un conjunto de datos. Entonces aquí ya le estamos dando, ¿sí?, el origen a esos datos con los que ustedes trabajaban en estadística 1. ¿Se dan cuenta? Es el conjunto de actividades, o sea, la actividad que tú realizas que según una serie de pasos que están establecidos para hacer esta actividad, va a producir un conjunto de datos. Hay una medición. ¿Sí? Una medición de normalmente son características, variables. ¿Sí? Un experimento puede ser lanzar una moneda y evaluar la cara superior. ¿Sí? Los datos que se van obteniendo es si es cara o es sello el resultado del lanzamiento de la moneda. Esos son datos a la medida que yo voy lanzando la moneda. Lanzamiento de un dado y se evalúa el número de la cara superior. Sabemos perfectamente, lanzo, que es un dado, va del 1 al 6 los valores que puede resultar. Esos datos que voy generando en función de la cantidad de lanzamientos, ¿sí?, son resultados del experimento. Son resultados de un experimento, algo tan sencillo como lanzar un dado. La selección de una persona dentro de un grupo determinado, o sea, se selecciona a una persona dentro de un grupo determinado y se toma luego su opinión, sea buena, regular o mala, sobre la relación a un determinado producto. ¿Sí? Extraer a ciegas una esfera de una urna que contiene solo esferas negras y anotar el color observado. Situarse en una determinada esquina de Caracas en un día y horas preestablecidas y luego contar el número de taxis que pasa en un plazo de 2 horas. Seleccionar un estudiante del salón y medir su estatura en metros. Son experimentos, son actividades. Ahora, ¿cuál es la razón de que estamos viendo esto? Debido a que ya vamos a interesarnos a medir, nos interesa medir esa ocurrencia de esos resultados. ¿Sí? Ahorita vamos a profundizar la idea. ¿Y por qué es importante entender esto? ¿O cómo nos interesa a nosotros esto en economía? Debido a que el resultado de una variable económica, inflación, producción de una compañía, ¿sí?, toma de decisión de un consumidor para comprar un bien, renta al final o restricción presupuestaria o presupuesto al final del mes, ¿sí? Todo ese tipo de variables que podemos medir surgen de un experimento, que a lo mejor no se ven los pasos muy detallados o muy precisos, pero existen. Y en la ejecución de esa actividad, lo que llamaríamos el ensayo del experimento, hacer el experimento una vez, da un resultado. Pueden tratar de hacer la relación con la física, por ejemplo, cuando van a un laboratorio y hacen uno de esos ejercicios, por ejemplo, cuando estaban en bachillerato, donde colocaban una esfera y la dejaban correr, a ver la velocidad en la que bajaba, la distancia que recorría, etcétera, ¿sí? Ahí se daban cuenta. Ahí se dan cuenta de que hay ahí se pueden dar cuenta, disculpen, que hay una actividad y ustedes pueden recoger unos datos de ahí, ¿sí? A partir de un proceso de medición. Eso es un experimento. Y gracias a la existencia del experimento se generan datos. Datos que luego con las herramientas estadísticas podemos interpretar. O en algunos casos no. Ya vamos a ver por qué. Entonces ese experimento lo podemos separar según su naturaleza. El primer tipo de experimento que podemos presentar, y el que nos interesa a nosotros en esta asignatura, es el experimento aleatorio. ¿Sí? Se define como experimento aleatorio a todo aquel experimento que cumple con las siguientes características. ¿Sí? Primero, puede repetirse un número indefinido de veces sin alterar esencialmente sus condiciones. Las condiciones del experimento se mantienen. La situación que se quiere probar se está manteniendo. Por ejemplo, si nos regresamos a lo que estamos hablando de los ejemplos, lanzar la moneda sigue siendo la misma en cada lanzamiento. Sí, yo puedo lanzar la moneda indefinida cantidad de veces. Lanzar el dado, seleccionar a la persona del grupo determinado mientras el grupo sigue siendo lo mismo y el producto sigue siendo igual. Extraer así es una esfera de una urna. Situarse en una determinada esquina de Caracas, que mientras sea la misma esquina de Caracas se siga anotando son los taxis, el experimento mantiene las condiciones. ¿Sí? Y estas actividades las podemos repetir indefinidas cantidades de veces, porque lo que estamos es siguiendo esa receta que define el experimento. Dos, aunque no es posible indicar un resultado en particular, ¿sí?,
Debe describir todos los posibles resultados. Esta es la parte que normalmente se ve como más complicada de entender en un momento. Primero cuando lo lees una vez, fíjense y lean con cuidado cuando estén viendo esto. Aunque no es posible indicar un resultado en particular, es decir, yo no puedo señalar cuál va a ser el resultado del experimento cuando lo ejecute, debe describir todos los posibles resultados. No sé qué va a resultar de ese experimento específicamente, pero yo soy capaz de saber cuáles son los valores que puede adquirir o los resultados que pueda dar el experimento. ¿Sí? Esa es la idea de este segundo punto. Y eso es lo que le da la aleatoriedad al experimento. Tercero, a medida que el experimento se repite, los resultados aparecen con cierto patrón de ocurrencia, que se denomina regularidad estadística. Repito, o sea, aquí se habla de un concepto muy importante en estadística, que es lo que justifica la existencia de esta área de la matemática, ¿sí? Que es regularidad estadística. Esto implica que cuando uno va repitiendo o va ejecutando un experimento, ¿sí? Uno va a empezar a ver un comportamiento o un patrón en la ocurrencia, ¿sí? Va a haber cierta familiaridad en los resultados. Y esa familiaridad es la que nos permite hacer estudios y sacar conclusiones y llegar a ideas, propuestas, a tomar decisiones. Entonces recapitulo, el experimento aleatorio tiene tres características fundamentales. Yo lo puedo repetir indefinida cantidad de veces y sus condiciones no se van a alterar. Y a pesar de que no pueda saber cuál es el resultado que va a arrojar ese experimento en un ensayo, ¿sí? En una repetición, por lo menos puedo describir todos los resultados. Y además, esos resultados siguen un patrón. Un patrón al cual nosotros definimos como regularidad estadística. Pero ahora tenemos la versión opuesta o contraria a lo que es un experimento aleatorio. Y lo que es contrario a lo aleatorio es lo determinístico. Se define como un experimento determinístico aquel experimento que no cumple con la segunda característica de los experimentos aleatorios. La que estamos hablando de que no sé los resultados a priori, pero por lo menos puedo definir cuáles son. Y esto significa que yo sí sé cuáles son los posibles resultados. Es decir, en los experimentos determinísticos se conocen a priori los resultados. Yo sé qué va a ocurrir. Eso normalmente pasa en ciencias naturales, en física, en biología, a veces, porque depende del tipo de trabajo. Si estamos repitiendo un experimento que ya ha sido hecho y que se mantienen las mismas condiciones, con la misma exactitud con la que se realizó la primera vez, es muy probable que dé los mismos resultados. Sí, porque son leyes naturales. Mientras que cuando estamos en las áreas sociales, más bien el comportamiento es aleatorio. Nosotros no vamos a saber cuándo cuánto va a ser la inflación de mañana, o la del mes, mejor dicho. Nosotros no sabemos a ciencia cierta cuánto va a ser la producción de este año. No lo sabemos. Sabemos qué valores puede adquirir. Sabemos que, bueno, cuando pase un año se tiene un ensayo de eso. Y podemos ver, según el comportamiento que ha tenido en el tiempo, una regularidad estadística. Regularidad estadística que no es que nace de la nada, obviamente existe la teoría económica atrás que justifica esa regularidad estadística, que le va a dar una explicación a esa situación. La estadística simplemente nos está informando, no nos está dando netamente el resultado o el porqué de las cosas. Ahí es donde entra la parte de uno como profesional. ¿Sí? Entonces, esas serían las principales conceptos de lo que quiere ver un experimento. Continuamos en el siguiente video se va a continuar a hablar sobre cómo se estudian esos resultados de los experimentos.